Bueno, hoy vamos a iniciar una nueva serie y la serie que vamos a iniciar se llama Discípulos activados para permanecer en la doctrina. Y quiero contarles que estamos tocando una serie en los grupos familiares y estamos tocando una serie diferente acá en la iglesia. Ambos son importantes porque nos hablan acerca de la doctrina. Y eso es algo que vamos a comprender el día de hoy. ¿Qué significa la doctrina y por qué es importante que nosotros permanezcamos en ella? Y para eso vamos a leer las escrituras. Y vamos a leer dos pasajes que están en Hechos. El primero está en Hechos capítulo número 2, versículo 42. Escuche lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, usted sabe que esto sucedió después de que el Espíritu Santo se derramó e inicia la iglesia en el siglo I. Inicia la iglesia, entonces la gente que se convierte en ese primer mensaje, dice que empieza a llegar a acercarse a los apóstoles, a escuchar lo que los apóstoles estaban enseñando. Y esa enseñanza que ellos daban se le llama doctrina. Pero así como se levantaron los apóstoles enseñando, también se levantaron otros enseñando cosas diferentes. Y quiero llevarlo a Hechos capítulo número 20, versículo 29 y 30. Dice la escritura de la siguiente manera: sé que después de mi salida vendrán otros en medio de ustedes, y escuche lo que dice aquí, falsos, ¿qué dice? Maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Esto es interesante porque a la par que se estaban levantando los apóstoles, dice que a la par se estaban levantando personas que estaban enseñando cosas diferentes, con el objetivo de poder buscar esos seguidores y que estuvieran con él. Entonces hay tres cosas importantes que vamos a aprender el día de hoy, y la primera de ellas es acerca de la doctrina. Muchas gracias, hermana Magali. Acerca de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? ¿Qué significa esa palabra doctrina? La palabra doctrina es un conjunto de enseñanzas que se basan en un sistema de creencias. Y cuando hablamos de la doctrina cristiana, estamos hablando de las enseñanzas acerca de Jesús, acerca de la iglesia, acerca de lo que la iglesia debe de creer y practicar en base a lo que nosotros creemos. Y cuando hablamos de doctrina, así como se levantan sana doctrina, así también se levanta una doctrina que es errónea y equivocada. Y lo que nosotros queremos invitarles es que a usted pueda aprender juntamente con nosotros en esta serie la doctrina correcta. ¿Cuál es la doctrina que nosotros como Iglesia Lluvias de Gracia practicamos, creemos y predicamos? Todo es basado en las escrituras. Y esta palabra doctrina no es una palabra nueva, no es algo que surgió recientemente o que sea algo de tiempos modernos. Esto existe en toda la escritura. De hecho, la palabra doctrina se utiliza 30 veces en el Nuevo Testamento. 30 veces, y la palabra doctrina es la palabra didaqué. Pero a la par de esa palabra doctrina hay otra palabra derivada que se dice didascalia, que significa enseñanza, y se usa 7 veces también en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos que entender que la doctrina entonces es una enseñanza acerca de Jesús que va formando nuestros valores en lo que nosotros creemos, ¿sí? En lo que nosotros estamos fundamentados como cristianos, como hijos de Dios, ¿sí?
Y esto es importante y de verdad yo quiero que usted le ponga mucha atención, porque el problema es que a veces se levantan esas falsas doctrinas, y cuando se levantan esas falsas doctrinas a veces nos hacen dudar de la verdadera fe. Y entonces empezamos a pensar: ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que este es el camino correcto? ¿Será que lo que estoy aprendiendo es lo correcto? Por eso es importante que permanezcamos en la doctrina. Quiero decirle que la doctrina siempre es impartida por un maestro, siempre es impartida por alguien que está enseñando. De hecho, cuando nosotros vamos a las Escrituras en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que Jesús le llamaban maestro. Aunque él no tenía el título de maestro, la gente lo reconocía como maestro. A Juan el Bautista, aunque no tenía el título de maestro, también le reconocían como maestro, porque los maestros tenían que tener aprendices, tenían que tener discípulos. Así que veamos algunos pasajes. Estos no están acá, así que si usted quiere los apunta, o si no, no se preocupe, vuelva a ver el mensaje y luego los apunta. ¿Sí? Hay varios pasajes donde se habla acerca de la doctrina. Mateo capítulo 7, verso 28-29, Marcos capítulo 1, versículo 22, y Lucas capítulo 4, verso 32. Habla todos estos pasajes, estos tres pasajes, se los voy a volver a repetir. Mateo capítulo 7, verso 28-29, Marcos capítulo 1, verso 22, y Lucas capítulo 4, verso 32, nos hablan de que la gente, las personas que estaban alrededor de Jesús, se admiraban de la doctrina de Jesús, porque Jesús, dice, enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y ojo a esto, por favor, porque tanto los fariseos como los escribas tenían sus discípulos. Había gente a los que ellos les enseñaban acerca de las Escrituras, acerca del Antiguo Testamento, pero Jesús dice que enseñaba con autoridad. O sea, no enseñaba como los demás, sino él daba demostraciones de autoridad. Así que Jesús decía en Juan 7:16, apunte ese pasaje, Juan 7:16, Jesús decía: mi doctrina, o sea, la doctrina que yo predico no es mía, sino de aquel que me envió. Él estaba diciendo: la doctrina, lo que yo les estoy enseñando, no se lo estoy enseñando solo porque se me da la gana, sino les estoy enseñando lo que el Padre me dijo que tenía que enseñar. Entonces, la doctrina tenemos que entender que viene de parte de Dios. La encontramos en las Escrituras. Toda doctrina cristiana, toda doctrina evangélica debe estar fundamentada en las Escrituras. Aparte, él advertía, mire lo que advertía Jesús. Mateo 16, versos 16 al 11, yo solo voy a leer una porción. Dice: de la doctrina, dice que los discípulos, la gente que estaba ahí, él les advertía que debían de cuidarse de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, ellos también tenían su doctrina. Usted sabe que había diferencia entre la doctrina de los fariseos y la doctrina de los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no. Su doctrina decía que no había resurrección. La doctrina de los saduceos decía: se murió y todo se acabó, ahí terminó todo, ya no existe nada más. La materia desaparece, el alma y el espíritu regresan a Dios y ahí se consume todo, ya no hay nada más. Mientras que los fariseos decían que sí había resurrección de los muertos. De hecho, cuando nosotros vemos a Pablo que es llevado ante el consejo, él se da cuenta que hay fariseos y saduceos. Y él entonces dice: es que se me acusa de la resurrección. Entonces los fariseos se ponen a favor de él. Él lo que hace es dividir la sala por causa de la doctrina. Entonces, lo que decía Jesús es: cuídense de esa doctrina, cuídense de lo que están escuchando, cuídense de lo que están viendo. Y mire, en este tiempo globalizado, en este tiempo donde tenemos acceso a las redes sociales como nosotros se nos antoje, cada uno tiene un equipo, un aparato inteligente, un dispositivo para poderse conectar en el momento que quiera, a la hora que quiera, en el lugar que quiera y escuchar lo que quiera. Uno tiene que tener cuidado con lo que está escuchando,
Porque Jesús decía: tengan cuidado con lo que están escuchando de los fariseos y de los saduceos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado también. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué escuchamos nosotros en las redes sociales? ¿A quién oímos? ¿Qué es lo que está influenciando en nosotros? Entonces tenemos que tener ese cuidado también. Entonces Jesús advertía eso. Y les decía, en Mateo 15:9 decía: porque ellos enseñan como doctrina, oiga esto, enseñan como doctrina mandamientos de hombres. O sea, lo que estaba sucediendo es que las costumbres que ellos tenían la estaban convirtiendo en una doctrina. Y usted se recordará en una oportunidad cuando los discípulos estaban comiendo, los fariseos dice que empezaron a reprender a Jesús porque no se habían lavado las manos. Porque ellos habían convertido el lavamiento de las manos en una doctrina. Ellos para comer dice que se lavaban muchas veces las manos, ¿sí? Entonces venían y querían que todo el mundo hiciera lo mismo, que se lavaran las manos, y se había convertido más que en algo higiénico, en algo religioso. Lo habían convertido en una doctrina, pero era una costumbre de hombres que la habían convertido en un mandamiento de Dios. Entonces Jesús les decía: cuídense de eso, porque ellos han hecho esto y lo han convertido en una doctrina. De hecho, Jesús mismo les dijo: miren, ellos ponen cargas, no pongan cargas que ni ustedes mismos pueden llevar, porque eso es lo que hace esta situación. Entonces vemos también que la gente crecía en la doctrina, vimos Hechos 2:42, pero también había una preocupación por las personas para que aprendieran acerca de Jesús. Y esto es importante. Pero el apóstol Pablo, como lo vimos en Hechos capítulo 20, advierte. Y mire, en 1 Timoteo 4:1 dice la escritura: algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso significa lo que los demonios también tienen doctrina. ¿Se da cuenta? Por eso uno tiene que tener cuidado de lo que escucha. ¿Qué estás escuchando? ¿En dónde estás poniendo tus oídos? ¿En dónde estás colocando tus ojos? Porque hay algunos que se levantarán para tratar de confundir a aquellos que permanecen en la fe. Segunda de Timoteo 4:3 dice: y vendrán tiempos cuando no sufrirán de la sana doctrina. O sea, van a haber momentos donde va a haber tanta información que la sana doctrina se va a empezar a diluir, a perder. Y la gente va a tratar de empezar a buscar esa sana doctrina, pero le va a costar encontrarla. ¿Por qué? Porque va a estar diluida. Pero también dice la escritura que en Tito capítulo 2 verso 1 dice que los pastores deben esforzarse por hablar esta sana doctrina. Dice: lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, hay una doctrina que es sana y una doctrina que no lo es. Y vamos a ver cómo es que se descubre esa sana doctrina y cómo podemos evidenciar lo que no es una sana doctrina. Entonces, quiero que por favor el día de hoy de verdad nos llevemos estos conceptos muy claros. Cuando hablamos de la doctrina de Jesús, hablamos de la enseñanza acerca de Jesús, de su gracia, de su salvación. Estamos hablando de la posición del cristiano en esta tierra. Estamos hablando de la regeneración, de la transformación. Estamos hablando de la santificación. Que eso es importante que nosotros conozcamos bien como hijos de Dios. Y no que venga cualquiera y nos saque a nosotros de esta situación. Entonces, hay algo que necesita ser enseñado, y ese algo que necesita ser enseñado se llama sana doctrina. Necesitamos aprender acerca de la doctrina. Pero es un maestro. Ya vimos que el que enseña es un maestro. Es alguien que tiene que conocer, que tiene que estudiar, que tiene que profundizar en el conocimiento del Señor para poder trasladar. Por eso es que a Jesús le llamaban maestro, a Jesús le llamaban rabí.
Escuche esto. Juan capítulo 1 verso 38 dice: y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro. O sea, la gente empezó a reconocer que Jesús tenía discípulos y que Jesús enseñaba algo. Entonces lo reconocían como maestro. Juan 1:49 dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. Rabí, ya vimos que significa maestro. Entonces le reconocían a él como maestro. Entonces Jesús enseñaba algo. Jesús estaba trasladando una enseñanza, algo diferente. Él estaba enseñando acerca del reino de Dios. Él estaba enseñando cómo se establecería en esta tierra y que era necesario que hubieran personas que se levantaran y predicaran. Pero para poder trasladar esa información, se necesitan entonces no solo maestros y se necesita conocimiento, sino se necesitan discípulos. Se necesita entonces aprendices. Un discípulo es una persona que aprende, que es enseñada por un maestro. Mire, los jóvenes, los niños que van a una institución educativa, a un colegio, a una escuela, a una universidad, son discípulos de esos maestros, porque están aprendiendo de ellos. Sus hijos son discípulos suyos porque están aprendiendo de usted. Mire, hermano, esas malas mañas que tienen sus hijos las aprendieron de usted. De verdad. Yo le voy a contar algo que me pasó cuando José Pablo estaba pequeño. Perdón, José Pablo. Eso es lo malo de ser el hijo del pastor. Aquí no pone de ejemplo a los hijos. No, pero fíjense que estábamos en un restaurante de comida rápida comprando hamburguesas. Y cuando yo pido mi hamburguesa, le digo: yo, por favor, me da mi hamburguesa sin cebolla. Usted sabe que yo tengo mi gusto, mi delicatesse. Entonces no como esas cosas raras. Me cuesta comer cebolla. Y entonces viene mi hijo, él estaba, no sé, tendría 5 o 4 años posiblemente, y dice: yo también quiero la mía sin cebolla. Yo me le quedo viendo y le digo: toda la vida te la he pedido sin cebolla. No, yo no como cebolla. Toda la vida te he pedido las hamburguesas con cebolla. No, me dice. Y entonces le digo: todo eso picadito que viene aquí que tú miras es cebolla. Ah, yo pensé que era arroz, me dijo. Entonces él se lo comía porque pensaba que era arroz. Pero lo que quiero decirle es que uno modela, uno tiene discípulos a los que uno enseña. Y ellos están aprendiendo de lo que nosotros estamos enseñando, modelando. Jesús tuvo sus aprendices, sus discípulos que le seguían. Jesús tuvo 12 a los que él tomó aparte y les enseñaba todo lo que debían aprender para predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Así lo hacía Jesucristo. Entonces el discípulo es una persona que sigue y defiende las ideas y doctrinas y métodos de un maestro. Eso es un discípulo. O sea, defender las ideas, defender la doctrina y defender los métodos que utilizaba su maestro. Por eso el apóstol Pedro decía que nosotros teníamos que estar preparados para dar defensa de nuestra fe. Por eso Jesús, cuando ascendió, no dijo solamente tiren la semilla y que la gente crea, sino él dijo: vayan y hagan discípulos. Porque el discípulo va a aprender. El discípulo va a poder defender la creencia, va a poder defender la doctrina, va a poder defender el pensamiento, el punto de vista. Pero a veces pareciera que nosotros como cristianos tenemos temor de defender nuestros principios y nuestros valores. Y a veces nos cuesta a nosotros hacer esa defensa, presentar los argumentos necesarios para defender nuestra fe.
Por eso es importante este tema acerca de la doctrina, poder crecer y poder aprender. Todos los que estamos aquí somos discípulos de Jesús y seguimos aprendiendo de Jesús. Eso es importante, que sigamos aprendiendo de Jesús. Entonces, los fariseos tenían discípulos, Jesús tenía discípulos, Juan el Bautista también tenía discípulos. Y estos discípulos practicaban lo que sus maestros practicaban. ¿Se recuerda usted cuando Jesús en Lucas 11 dice que baja de orar y uno de los discípulos de Jesús le dice: maestro, enséñanos a orar, como Juan también le enseñó a sus discípulos? O sea, los discípulos de Jesús estaban deseosos de aprender y le estaban diciendo a Jesús: enséñanos, por favor, necesitamos orar. Vemos que tú oras, vemos que tú subes al monte en la noche, vemos que tú vas en la mañana, vemos que te mantienes conectado con el Padre. Enséñanos a orar. Juan le enseñó a sus discípulos, así que si tú eres nuestro maestro, enséñanos a orar. Y el Señor le da entonces un modelo de oración, les enseña a orar. Entonces vemos acá que entonces necesitamos discípulos. Necesitamos un aprendiz, alguien que quiera aprender acerca de lo que Jesús enseñaba. Ahora, hay preguntas que nosotros debemos respondernos en esta mañana. Número uno, esta pregunta es: ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás aprendiendo? Responde esa pregunta. Pero la segunda pregunta que tiene relación con esta es no solo qué estás aprendiendo, sino de quién estás aprendiendo. ¿Quién es tu maestro? ¿TikTok? ¿Quién es tu maestro? ¿De quién estás aprendiendo? Ahora, otra pregunta es: ¿qué entonces es lo que debo aprender? ¿Cómo puedo convertirme yo en un discípulo de Jesús? ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús aquí? Entonces tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que aprender de Jesús. Nosotros tenemos una escuela que nosotros le llamamos escuela de discipulado. Y todos los lunes a las 8 de la noche hacemos una transmisión por Zoom donde damos el discipulado. Damos una enseñanza sistemática, una enseñanza continua. Son 50 lecciones para que nosotros podamos aprender a ser discípulos de Jesús. Y todos los lunes tenemos esta enseñanza. Y precisamente el lunes, ¿qué fecha cae después de Semana Santa? 10. Lunes 10 de abril estaremos iniciando con el nivel número 1 de discipulado. Y ese nivel número 1 de discipulado habla acerca del fundamento de nuestra fe. ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por qué decidimos seguir a Jesús? A veces cantamos eso, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo, pero no sabemos por qué hemos decidido. ¿Por qué decidiste seguir a Jesús? ¿Por qué? Entonces, en este nivel queremos enseñarte por qué decidiste seguir a Jesús, para que tú tengas un fundamento, una base en lo que tú puedas creer, en lo que te puedas desarrollar, en lo que puedas tú fundamentar lo que crees, para que puedas dar defensa del evangelio. ¿Por qué crees en lo que crees? Así que después de esta breve introducción voy a dar paso a lo que realmente quiero enseñar. Algunas condiciones para que nosotros podamos permanecer entonces en la sana doctrina. La primera condición es tener una actitud correcta. Escucha esto: tienes que tener una actitud correcta. En Hechos capítulo 17, versículo 11, bueno, en el versículo 10 dice la escritura que los apóstoles fueron a Berea.
Y en Berea, en el versículo 11 dice, estos judíos, los que estaban en Berea, que eran de mejor sentimiento. Estoy utilizando la versión Dios habla hoy. Estos judíos que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, o sea, habían ido de Tesalónica a Berea. Dice, de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que les decían. Mire qué tremendo esto. Porque no dice que solo llegaban al culto a sentarse y ahí terminaba todo lo que decían era cierto. No era ese el punto. Sino dice que estos, habían algunas actitudes, habían algunas situaciones ahí que se resaltan. Primero dice que eran de un espíritu diferente. Tenían un corazón distinto. Dice que tenían una actitud diferente hacia Dios, hacia la enseñanza de Dios. Tenían un corazón diferente. O sea, ellos estaban dispuestos a aprender. Porque hay algunos que cuestionan todo, ¿verdad? Toda la fe la cuestionan, ¿verdad? Todo lo que el pastor dice lo cuestionan. Todo lo que se habla aquí lo cuestionan. Y está bien, yo no digo que esté mal. Cuestione lo que quiera y vaya a las escrituras y corrobórelo. Porque eso es lo importante. Lo importante es que la doctrina está basada en las escrituras. No está basada en mis pensamientos. O no está basada en lo que yo creo. Ah, no, hermanos, es que, mire, aquí el Señor Jesús resucitó y a las 8 de la mañana se reunió con sus discípulos. Así que la doctrina es que a las 8 de la mañana nos tenemos que reunir. Eso se llama dogma. Costumbres hechas normas. Son costumbres. Lo que hacían los fariseos, lavarse las manos muchas veces, son normas, formas, pero que se convierten en doctrina. Ah, no, si no se lava las manos, hermano, lo siento, no se puede. Entonces, dice que esto debería tener un corazón dispuesto a recibir la palabra. Tenía un corazón noble. Tenían un corazón sensible para poder escuchar lo que la enseñanza traía. Pero número 2, tenían una disposición. Dice, de buena gana recibían el mensaje, ¿verdad? O sea, ellos estaban dispuestos a escuchar la palabra del Señor, a escuchar lo que el predicador, en este caso el apóstol Pablo o Silas, estaban llevando, el mensaje que les estaban hablando acerca del mensaje del reino. Estaban dispuestos a escuchar. Pero escucha esto, me gusta esto, porque no solamente se conformaban con escuchar, sino ellos tenían una disciplina de lectura bíblica. Escucha esto, tenían una disciplina de lectura bíblica. Porque ellos corroboraban que lo que se les hablaba esté conforme a la palabra de Dios. Dios nos libre de verdad, hermanos, a todos los que nos paramos en este púlpito, de hablar conforme a la palabra de Dios, o de decir más bien, de no hablar conforme a la palabra de Dios, o de decir, esto me lo dijo el Señor, pero no está en la Biblia. Pero esto es lo que vamos a hacer ahora. Cuidado con eso. Cuidado con eso. No está en la Biblia, pero es una revelación que Dios me dio para que la iglesia camine en esto. Cuidado con eso. Porque si no está en la Biblia, podría ser que la doctrina que estás recibiendo no esté fundamentada en las escrituras, sino en los pensamientos, filosofías o conceptos o ciencias de los hombres. Por eso es importante que nosotros vayamos a la escritura. Y los de Berea nos dan ese ejemplo. Los de Berea dice que llegaban a la escritura. O sea, yo recibía la enseñanza y tal vez algunos podríamos, pero era el apóstol Pablo, wow. Y estos de Berea, ¿cómo es que iban a corroborarlo? Si es que el apóstol lo dijo, ¿verdad? Cuidado con eso. Muy apóstol Pablo, pero los de Berea iban a las escrituras. Eran disciplinados en leer.
tenían esa disciplina. Nosotros tenemos un programa de lectura acá, al cual te invitamos a que participes, para que tú puedas crecer y conocer. Y esto me llama la atención, porque ellos dicen que no solamente leían, bueno, leímos la escritura, ¿verdad? Sino ellos se metían, profundizaban, estudiaban, para ver que lo que se estaba diciendo fuera cierto. Entonces, tenemos que tener una buena actitud al recibir las escrituras. Número 2, tenemos que superar los enemigos de la sana doctrina. Escucha esto. Voy a leer Hechos capítulo 18, verso 24 en adelante. Dice, porque por aquel tiempo, dice, llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, que era de la ciudad de Alejandría. Era muy elocuente, o sea, el hermano era bueno para predicar. Y conocía, que dice muy bien, que conocía muy bien las escrituras. O sea que sabía lo que estaba hablando. Ojo a esto, por favor, y póngale atención muy bien a la lectura. Estaba instruido en el camino del Señor, en el camino de Jesús. Y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Apolo se puso a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Mire, voy a hacer una pausa acá. La lectura sigue, pero voy a hacer una pausa acá. Porque ¿sabe qué me llama la atención? Apolo era un apóstol que enseñaba la escritura, pero tenía la humildad suficiente para saber que no lo sabía todo. Y seguía aprendiendo. Se seguía capacitando. Le aparecieron dos maestros, Priscila y Aquila. Y él no dijo, ¿y ustedes qué me van a enseñar a mí? Sí, yo ya lo sé. Yo ya pasé por el instituto bíblico. Yo ya saqué una carrera en la universidad. Yo no necesito que usted me esté enseñando absolutamente nada. Sino dice que ellos lo tomaron aparte y le enseñaron de mejor manera el camino. Ellos no solamente le enseñaron el bautismo de Juan, sino que ahora le hablaron del bautismo del Espíritu Santo. Pero Apolo no tuvo una actitud de decir, no, yo no necesito seguir aprendiendo, yo lo sé todo, Dios guarde. Él botó paradigmas que traía, botó estructuras que traía para aprender lo que venía de parte del Señor. Continúo leyendo. Versículo 27. Cuando Apolo quiso pasar a la región de Acaya, los hermanos le dieron su apoyo y escribieron una carta a los creyentes de allá para que le recibieran bien. Cuando llegó a Acaya, ayudó mucho a los que por la bondad de Dios habían creído, pues delante de todos contradecía a los judíos con razones que ellos no podían negar. Y ojo a esto, y basándose en las escrituras demostraba que Jesús era el Mesías. Él no se basó, hermano, en sus pensamientos, en sus razonamientos, en su conocimiento, sino se basó en las escrituras. Pudo dar defensa del evangelio, pudo dar a conocer a Jesús a través de la Biblia, a través de las escrituras. Por eso es importante entonces que leamos las escrituras. Ahora, quiero que veamos esto, porque se falsifican las cosas que son originales, ¿sí? Vuelvo a repetir, se falsifican las cosas que son originales. Lo que es falso no se falsifica, eso ya es falso, ¿sí? Y vamos a poner un ejemplo, por ejemplo. Usted no mira que falsifican un billete de a 100 con un billete de 75 y uno de 25. ¿A que no? No existe, ¿verdad? A usted no le dicen, mire, le voy a dar un vuelto, cámbiame un billete de a 100, le voy a dar uno de 75 y le voy a dar un billete de 25. Usted inmediatamente, ¿qué dice? Son falsos, no valen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si le dan un billete de a 100? Yo recuerdo que en una oportunidad, entró un billete de a 100 falso por acá, ¿verdad? Y yo cuando lo vi, yo tenía mis dudas. Yo decía, esto parece falso, decía yo, ¿verdad? Entonces, yo lo llevé al banco y le dije, mire, me dieron este billete, yo lo tengo que depositar, pero a mí me parece extraño. Y la señorita lo tomó y me dijo, esto es falso. Le abrió hoyos, me dio una carta y me dijo, esto no sirve, porque identificó el billete falso. Ahora,
Esto me llamó mucho la atención porque ¿cómo cree usted que hacen los cajeros para identificar un billete falso? Ojo a esto. Exactamente. Conocen muy bien el verdadero. A ellos no les dan a estudiar. Mire, aquí hay 1000 billetes falsos. Apréndanse cómo vienen los 1000 billetes falsos. ¿Sabe qué les dicen? Apréndanse lo que es verdadero. Porque cuando ustedes miren uno falso lo van a reconocer. Ellos empiezan a sentir, a tocar. Ellos con las manos sienten cuando un billete es falso. Usted ha visto que se ponen a contar. Usted ha visto contar a los cajeros de los bancos y cuentan bien rápido, ¿verdad? Pero de repente se detienen y sacan un billete y empiezan a verlo porque lo sintieron raro, porque ellos pueden sentir lo que es falso porque están acostumbrados a ver lo verdadero. Entonces ellos estudian lo verdadero. Ellos estudian bien el billete, saben cuáles son las marcas de seguridad, los sellos de agua, saben lo que tiene que contener, la fecha de emisión. Conocen bien lo verdadero. ¿Sabe para qué? Para identificar lo falso. Para que yo pueda identificar lo falso, entonces tengo que conocer lo que es verdadero. Por eso es importante que nosotros conozcamos la doctrina y seamos edificados en la doctrina, para que entonces podamos ser discípulos que permanecen, discípulos que crecen, discípulos que se desarrollan, porque conocemos lo que es verdadero. Y cuando conocemos lo que es verdadero, entonces identificamos lo que es falso. Por eso es importante que leas la Biblia. La Biblia, hermano, no es solo para que la acomodes porque la silla está coja o la mesa está coja. O no es un amuleto que tú tienes que abrir y dejarlo ahí para que todos los espíritus chocarreros se vayan de tu casa. No, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva. Pero escucha esto, porque también dice que la letra es muerta. ¿Pero qué le da vida? El Espíritu. Por eso es que tenemos que leerla, para que el Espíritu de Dios, hermano, empiece a obrar en nosotros, y que cuando nosotros leamos esa palabra, el Espíritu la vuelva real en nosotros. Mire, la palabra dice que Jesús sana. Pero ojo a esto. Pero esta es una palabra muerta si el Espíritu no la hace realidad en nuestra vida. Si esa palabra no cobra vida en mi corazón por medio del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que identificar esas malas enseñanzas. Ahora, ¿por qué viene la sana doctrina? ¿Por qué viene la doctrina falsa? Número uno, por las malas enseñanzas de los maestros falsos. Los maestros falsos se levantan por dos razones. Número uno, porque quieren tener ganancia deshonesta. Quieren engañar a las personas para obtener una ganancia. Pero lo segundo, escuche esto, a veces es culpa de los alumnos, culpa de los discípulos. Eso dice de 2 de Timoteo 4:3, que muchos, teniendo comezón de oír, se levantaron maestros conforme a esa comezón. No es que yo quiero oír cosas novedosas, hermano. No quiero oír cosas extraordinarias. ¿De qué color eran los cuernos de la bestia? Dígame de qué color era cada cuerno, por favor. Dígame, hermano, cómo estaban los sellos. Hermano, lea la escritura y no se complique. Lea lo que ahí dice. Pídale al Señor que le ayude a entender lo que usted no pueda comprender, y lo que no comprenda, tranquilo, ya va a llegar el tiempo que lo va a comprender. La escritura dice: las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas pertenecen a sus hijos. Pero también dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré esas cosas grandes y ocultas. Entonces, eso que está velado ahorita para nosotros, a través de la oración Dios lo puede ir revelando, porque están ocultas ahorita para nosotros. Pero a medida que clamemos al Señor, Él las va a ir dando a nosotros, conforme a la interpretación de las escrituras. Entonces se levantan falsos maestros, y ahí es donde tenemos que tener cuidado con los falsos maestros que están enseñando
falsa doctrina. Ahora, esto se combina, porque no solo se levantan falsos maestros, sino también hay negligencia de parte nuestra para estudiar la palabra. Hay negligencia. Ay, no, hoy no leo, ahora leo mañana. Ay, no, solo voy a leer el título. Ay, medio voy a leer porque ese ya me lo leí el año pasado. O sea, existe una negligencia. Imagínense un médico así. Ay, no, yo no me voy a actualizar este año. De todas maneras, igual yo opero como sea. O sea, estaríamos mal, ¿va? ¿Qué pensaríamos de ese médico? Cuando un médico hace una mala práctica, ¿qué se dice? Hubo negligencia médica. Cuando nosotros no leemos las escrituras, tenemos negligencia cristiana. Porque no nos estamos alimentando. Entonces hay una negligencia, hay una mala actitud hacia la escritura. Y esto es importante porque no es lo mismo negligencia que una mala actitud. Una mala actitud hacia la escritura es, por ejemplo, que yo no le dé el valor que la Biblia tiene. No, yo puedo leer cualquier clase de libro. No, hermano, la Biblia no me aporta mucho. Mejor leo a un montón de escritores que me pueden ayudar a mí a autosuperarme. Ojo con esto, porque esto es lo que está viviendo en esta época moderna: el individualismo, el yo puedo, el yo conquisto, el yo lo voy a lograr. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo, no te preocupes, suéñalo y lógralo. Y está bien, puedes lograrlo siempre y cuando tengas a Jesús contigo y que Jesús sea parte de lo que estás haciendo. Porque no se trata solamente de ti, sino se trata de lo que Dios quiere contigo. Lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? ¿Qué quiere hacer Dios contigo? ¿Qué propósitos tiene Dios para tu vida? Esto es importante. Entonces, no tenemos que tener esa negligencia contra las escrituras. No, es un libro de fábulas, de historias. Es un libro antiguo que cuenta la historia de un pueblo que creía en un Dios. No, la Biblia, dice la escritura, que es la palabra de Dios. Y es útil, dice, para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos a cada uno de nosotros, a fin de que los hombres de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. O sea, la Biblia nos capacita para hacer lo bueno, para hacer las cosas de manera correcta. Entonces tenemos que tener una actitud correcta hacia las escrituras. Ahora, todo esto se combina: malos maestros, negligencia de parte nuestra, descuidar las escrituras. Esto lo va a aprovechar el diablo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo lo que va a hacer es que va a ponernos pensamientos, decir, no, eso no, hombre, tranquilo, no pasa nada. Cree más en la evolución que en la creación. La evolución es lo que está de moda, la explosión cósmica. Todo salió de la nada. Todo salió de una explosión. Ahí hubieron moléculas que se juntaron y crearon un renacuajo. Mire si su hermano tiene cara de renacuajo. Yo creo que no, ¿verdad? No lo tiene. Y ese renacuajo de repente empezó a nadar y de repente le salieron patitas y se salió, y de repente le salió mucho pelo en el cuerpo y parecía mono, ¿verdad? Y no le voy a decir que mire a su hermano a ver si parece mono, porque no es así. Lo que quiero decirte, yo creo que se requiere más fe para creer en eso que creer en lo que Dios dice a través de las escrituras. A mí me impresiona porque en Génesis, en el principio, Dios no trata de explicar cómo aparece Él o cómo se formó, o qué hizo, qué es, o de dónde viene, sino se da por sentado que Dios existe y punto. Solo dice: en el principio creó Dios y ya. Eso se necesita. Y es que, mire, le voy a decir algo. Hay personas que tratan de meter la ciencia en todo esto y quitarle lo divino a lo que tiene divinidad. Y se ponen a pensar: ¿cómo es eso que se abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Y algunos dicen: no, es que mire, pues pasaron por la parte más baja, entonces bajó la marea, y entonces cuando bajó la marea, entonces pasaron los israelitas.
Pero resulta que cuando iban pasando los egipcios, la marea subió de repente y se los llevó a todos, ¿verdad? No, es que pasó un cometa. Y la fuerza del cometa, el calor que provocó el cometa, hizo que las aguas se separaran, ¿verdad? Entonces por eso estaba seco, por el calor y la fuerza del cometa. Y da la casualidad que el cometa quitó su fuerza cuando los israelitas ya habían pasado en seco, y entonces cayó sobre los egipcios. Tratan de encontrarle una explicación a lo que es divino. Quiero decirte algo, hermano. Para creer en las Escrituras se necesita fe también. Quiero decirte que la ciencia no pelea con la fe. La ciencia respalda la fe. La historia respalda los escritos bíblicos. Pero hay algo que debemos entender: un milagro solo se cree por fe. Hermana Romy se paró aquí diciendo: Dios me sanó. Ahora yo pregunto algo: ¿usted cree que Dios le sanó? ¿Por qué cree? Por fe. Yo creo por fe que Él le sanó. Algunos podemos decir: yo creo que esa hermana Romy tomó unas pastillas. Ella fue a ver al médico y como su hermano es médico, de plano le dijo: tomate esto. O sea, porque eso es la ciencia, ¿sí? Yo cuestiono la fe, ¿sí? Yo vengo a cuestionar la fe. Yo vengo a ver que eso no es cierto. O sea, la ciencia, la mala aplicación de la ciencia, esa es la verdad. No trata de demostrar que eso es verdadero, sino trata de demostrar que eso es falso. La mala aplicación de la ciencia. Y Satanás entonces aprovecha eso para decir: ¿cómo vas a pensar? ¿Vos crees que con una oración se le iba a quitar el dolor a la hermana? No, hombre. Si vos también tenías dolores, ¿y por qué a vos Dios no te ha sanado? Ojo, esto es lo que usa Satanás para quitar de nosotros esa fe. Entonces nosotros tenemos que apartarnos, superar esos enemigos de la sana doctrina, identificando los falsos maestros, negligencia, descuido de la palabra, ataques de Satanás. Satanás trata de robar la semilla que Dios ha sembrado. Pero número 3, tenemos que desear la bendición de estudiar la sana doctrina. Hechos capítulo 2 verso 41 al 47 dice: así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Verso 46: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, tenemos que aprender a permanecer en la doctrina, porque al permanecer en la doctrina, nuestra fe va a crecer. Nos va a permitir permanecer en la fe, ¿sí? O sea, nos va a permitir establecernos. Cuando nosotros recibimos doctrina, vamos a establecernos. Número 2, vamos a madurar espiritualmente. Cuando nosotros empezamos a recibir las enseñanzas de Jesús, maduramos, nos convertimos en maduros espirituales, ¿sí? No nos quedamos como bebés espirituales, como niños espirituales, ¿verdad? Un niñito no entiende las cosas, ¿sí o no? Un bebé, un recién nacido o alguien que está aprendiendo a caminar, no entiende todavía las cosas, ¿verdad? Mira un tomacorriente y un niño, ¿qué quiere hacer cuando mira un tomacorriente? Meter el dedo, algunos meten la lengua. Pero ¿qué quiere hacer? Meter el dedo. ¿Y qué es lo que usted le dice cuando el niño quiere meter el dedo? No, usted lo retrocede, pero usted no le explica, ¿verdad? Usted no le dice: mira, lo que pasa es que aquí viene unos cables, que es un conducto que trae electricidad, porque allá, digamos, esos postes tienen ese generador que genera una energía, y aquí hay usted no le explica nada de eso, ¿verdad? ¿Usted qué le dice al niño? No, hombre, no. ¿Pero qué cree usted que va a hacer el niño cuando usted no lo esté viendo? Querer volverlo a hacer. ¿Y usted le vuelve a decir qué? No, ¿sí? Pero va a llegar un momento, el niño va a aprender por 2 cosas. ¿Por qué va a aprender el niño? Porque me dio el dedo y le pegó su agarrón, ¿verdad? ¿A cuánto los agarró algún día la electricidad? Yo fui de los que metí el dedo, hermano, de verdad. Yo metí un tenedor, me acuerdo. Tronó esa cosa. Pero bueno,
Pero otros van a aprender porque van a entender que eso es malo. Aunque no comprendan todavía, van a entender que eso es malo. Pero cuando crezcan, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted metería el dedo en toma de corriente? ¿Por qué? Porque usted ya sabe. Usted no entiende la electricidad. ¿Cuántos conocen aquí la electricidad? ¿Cuántos entienden la electricidad? Algunos entenderán la electricidad, ¿verdad? Hermano Orban, mi hermana, y algunos entenderán la electricidad. Pero otros no sabemos, hermano. Nosotros solo vemos cables ahí. A saber si pasará electricidad. ¿Cuánto nos están dando estos hermanos que ahí pasa electricidad? Nosotros sabemos que hay algo ahí. Hemos madurado y sabemos que si metemos el dedo, si tocamos ese cable, nos va a electrocutar. Usted cuando mira una malla que dice malla, cuidado, malla electrificada, y todavía le ponen no tocar, ¿verdad? ¿Ah? Y hasta una calavera, ¿verdad? Le dicen cómo va a parar. Ahora pregunto, ¿usted va a tocar o no va a tocar? ¿Por qué no toca? Porque usted maduró. Eso es lo que esperamos nosotros en la fe, que maduremos, hermano, que maduremos, ¿sí? Que usted sepa que eso que le están diciendo que es malo, usted pueda comprender y usted mismo pueda tener el criterio para decir eso es malo. Estoy maduro. Ya no tengo necesidad que me estén diciendo no a cada rato, no a cada rato, no a cada rato, sino que nosotros maduremos. Por eso necesitamos permanecer en la doctrina, porque al madurar y yo comprender lo que la Escritura me quiere enseñar, entonces yo tengo victoria espiritual. ¿Se da cuenta? ¿Cómo desarrollo la victoria espiritual? ¿Por qué? Porque yo recibo la enseñanza, me ayuda a permanecer en la fe, pero también me ayuda a crecer en la fe, a madurar, para que yo pueda tener victoria espiritual. Y a través de esa victoria espiritual, cuando yo ya estoy maduro, entonces yo puedo reconocer y librarme de la falsa doctrina. Ya no cualquier predicación me puede mover de lo que yo sé, de lo que yo conozco, de lo que yo he estudiado, de lo que la palabra me enseña. Yo no tengo problema, hermano, con escuchar a ninguna persona, y a veces le escucho cosas raras, pero no me mueve la fe, porque sé en lo que estoy creyendo por lo que he estudiado. No por lo que me han dicho, sino por lo que he estudiado, porque la palabra me ha enseñado. Hermanos, bienvenidos a esta serie, Discípulos permaneciendo en la doctrina. A partir, hermano, de las siguientes semanas vamos a aprender nosotros entonces acerca de cómo desarrollar nuestra fe. Vamos a aprender acerca de las doctrinas básicas, de la doctrina bíblica, de lo que la palabra enseña acerca de Jesucristo, de su reino, de su iglesia. Vamos a desarrollar carácter cristiano, vamos a desarrollar un perfil de servicio y vamos también a desarrollar liderazgo en nuestra vida. Así que nosotros queremos, hermano, que usted crezca en el Señor.